Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Me estoy dirigiendo a los grupos de segundo grado para geografía. Entonces, geografía, segundo grado. Este sería el sexto video para ustedes. El título de este video sería Relación entre crecimiento demográfico, densidad de población y desarrollo. Bien, miren, lo que vamos a hacer en esta ocasión, yo les voy a dar un cuadro. Allí en el video va a aparecer un cuadro que les voy a mandar, donde les voy a hablar precisamente de esto por región, ¿verdad? Regiones. Yo les voy a estar hablando de cómo es el crecimiento poblacional de estas regiones, cómo está su densidad de población más o menos de cada una de ellas, y el tamaño de las familias, y también finalmente cuál es su grado de desarrollo económico. Entonces, apoyándose ustedes en este cuadro que les voy a dar, ustedes me gustaría que hagan, quiero que hagan un mapa, lo coloreen un mapa, ¿verdad? Ustedes escogen el color que le quieran dar para estos datos distinguirlos. Bueno, ustedes van a poner cuál es el crecimiento poblacional, ¿verdad?, de cada una de estas regiones usando un color que ustedes escojan, ¿verdad? Y me gustaría que encima de estos mismos mapas ustedes se las ingenien para que usen una simbología, no sé, puede ser puntitos, triangulitos, no sé, lo que ustedes quieran, encima de los colores, donde pongan el grado de desarrollo o crecimiento económico de estas áreas. Entonces, para que chequemos bien esta relación entre el crecimiento poblacional y el desarrollo económico. Bien, entonces yo les voy a explicar un poco, grosso modo, cada una de estas características por región. Miren, ustedes van a ver que en la primera región que pongo allá Norteamérica y Europa, Australia, China y Japón. Es decir, esas regiones, muchachos, que acabo de mencionar, tienen en general, estoy diciendo en general, de manera general, si por ahí aparece algo distinto, es mínimo. En general, estas regiones, repito, Norteamérica y Europa, Australia, China y Japón, en general tienen un crecimiento poblacional bajo, ¿sí? Es decir, el tamaño de las familias en estas regiones es de nulo, prácticamente, es decir, casi no nacen niños, a muy bajo, muy pequeño el tamaño de las familias. De manera que su crecimiento poblacional es bajo en general, a pesar de la migración que hay hacia ciertas regiones. Caso de Estados Unidos, caso de Europa, que migra mucha gente hacia ellos. Pero en general, repito, el crecimiento poblacional por nacimiento de niños, y a pesar de la migración, no es mucho el crecimiento poblacional, es bajo. ¿Okay? Su densidad de población de esta región anda entre bajo a regular, es decir, anda entre 5 a 10 por kilómetro cuadrado, 5 habitantes a 10 por kilómetro cuadrado, o 10 a 50, entre bajo y regular. Hay excepciones, y aquí es lo importante, siempre las excepciones hay que poner mucha atención a ellos para poder explicarnos los fenómenos, porque a veces ya no checa. Es decir, uno podría pensar que en general, si estas regiones tienen crecimiento poblacional bajo, dicen, bueno, son ricas un tanto también por eso, dirá, bueno, pues porque tienen poca población y tienen menos presión de la población, pues para escuelas, para empleo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, alguien podría pensar, bueno, es recomendable que haya poca población para que haya un mayor crecimiento, porque estas naciones pues tienen un bajo crecimiento poblacional. Pero las excepciones, como pueden ver en el cuadro, es China, Japón. China y Japón tienen una densidad demográfica alta. Vean, China anda entre 50 y 100 y 250, y más de 250 habitantes por kilómetro cuadrado. Es decir, hay regiones con estas características, de 50 a 100, de 100 a 250 y más de 250. ¿Ok? Entonces hay una gran densidad de población. El caso de Japón también anda entre 50 a 100
y de 100 a 250 y a veces mayor a 250. Es decir, su densidad demográfica de China y Japón es grande, comparando con las otras áreas áreas de esta misma que le estoy mencionando, que son países pues más o menos con un crecimiento poblacional alto. Todas estas regiones del primer bloque tienen un crecimiento poblacional alto, ¿sí? China, por ejemplo, en las últimas décadas, muchachos, ha sacado a millones de chinos de la pobreza. Así lo han reconocido organismos internacionales. Ningún país del planeta ha sacado a tantos millones de la pobreza como China. Es decir, el país más poblado, ¿verdad? Uno podría razonar, bueno, es que los países muy poblados son pobres, ¿ya? Donde hay mucha población, pues son muy pobres. Pues el caso de China ahí demuestra que, hay mucha población, es el país más poblado, sin embargo, a pesar de tanta población, o quizá porque tiene mucha población, habría que pensarlo, ha sacado a muchos de la pobreza. Pero bueno, ahí está, como un casos especiales, ¿no? Bien, el segundo bloque, muchachos, está América Latina, el norte de África, Rusia, Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kirguistán, Tayikistán y la India. Esas regiones o países están con un crecimiento poblacional regular. Y de hecho tienden a disminuir por las políticas demográficas. En general, estos países o regiones tienden a disminuir su población, ¿sí? Es decir, andan entre 5 y 10 su población, su densidad de población, 5 o 10 habitantes por kilómetro cuadrado, es bajo. Y el número de niños por familia también es regular y tiende a bajar. Y de hecho hay peligro en algunas de ellas, caso América Latina, donde por desplazamiento de la gente, es decir, que se le obliga a huir de sus regiones, ¿verdad? Por los narcotraficantes o paramilitares, etcétera. Estos desplazamientos hacen que mucha gente huya de sus territorios y se vaya a otros países. Entonces está sucediendo un despoblamiento, de hecho, de algunas zonas de América Latina y de otras partes del mundo por estas guerras, que hay luego guerras, pues sí, hay trata de personas, en fin, hace que la gente se desplace de sus localidades y esos territorios quedan vacíos, o sea, quedan a merced de otras fuerzas, ¿ok? Entonces, cuidado ahí. El crecimiento económico en general de estos países o estas regiones de este segundo bloque que menciono, que está en medio del cuadro, es un crecimiento económico regular. De regular abajo, de hecho es de regular abajo. Y el último bloque, el que está hasta abajo del cuadro, que ahí está África, excepto el norte, es decir, eso ya quedó en el otro bloque. África excepto el norte, el Medio Oriente, cuando digo Medio Oriente estoy incluyendo a Turquía, Siria, Arabia, Irak, Irán, Afganistán, Pakistán. Y tenemos el suroriente, pues. Sería Myanmar, Tailandia, Camboya, Vietnam. Esos países también tienen en general, todo este bloque, muchachos, que les estoy mencionando, tiene en general un crecimiento poblacional muy rápido. Ahí las familias son muy numerosas, entre 6 y 7 hijos por familia. Pero también hay que tomar en cuenta que mueren muchos niños, como ya hemos dicho en otras ocasiones, por la pobreza extrema de estos países, ¿verdad? Su crecimiento económico es muy bajo, entonces no tiene acceso, como ya habíamos visto en otras ocasiones, el IDH, ¿verdad? Es muy bajo su IDH, entonces no tiene acceso a muchos recursos y medios necesarios. Ya habíamos dicho, la salud, los sistemas de salud, los sistemas de agua entubada, que haya un buen drenaje, en fin, todo esto buena parte de la población de estos países carece de eso, y entonces mueren muchos niños pues, por la pobreza,
¿verdad? Y las condiciones en que viven ahí. Entonces, esto es un peligro para estas zonas, porque, ok, crece mucho la población, es decir, tienen muchos hijos, pero así mueren también. Entonces, sí es un peligro. Les manejo todo esto, muchachos, de la densidad de población, de la cantidad de población, porque es un factor, el factor poblacional, ya habíamos dicho, es muy importante. Es decir, los gobiernos deben tener un cuidado extremo de sus políticas poblacionales, porque deben cuidar, pues sí, también que no haya un exceso de población en sus países, pero también deben cuidar que no haya, es decir, que haya poco crecimiento poblacional. ¿Por qué? Porque en esta lucha entre poderes entre las naciones, muchachos, hay países que apuestan a que algunos países queden con poca población. Esa es la tirada de algunos. Les voy a poner un ejemplo concreto. El caso Rusia. Rusia es el país más grande del mundo. Es enorme la extensión de su territorio y ya hemos visto que su densidad de población, es decir, si distribuyéramos la población rusa en todo el territorio ruso, muchachos, quedarían 2 o 3 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿sí? Quedaría muy poca población, y entonces es un peligro para una nación quedarse con poca población también, ¿no? Entonces sí es importante esto, muchachos. Entonces lo que les estoy pidiendo, repito, es apóyense en el cuadro, lo van a tener ahí. Entonces van a colorear ustedes por tipo de regiones, ¿verdad? Esos 3 bloques, le van a poner un color que quieran, el crecimiento poblacional bajo, el regular y el muy rápido. Y lo van a conjuntar ahí mismo ese mapa con el grado de desarrollo económico, si es alto, si es bajo o si es regular, ¿sí? Ingénienselas para mezclar esa simbología, muchachos. Bueno, pues sería todo por el momento, les agradezco, hasta luego.